A falta de eso, se puede determinar la falta de realización de actos procesales con observancia de los principios constitucionales. ¿Qué son los principios constitucionales? Pues que efectivamente usted pueda efectivizar sus derechos, generar su derecho de defensa y su derecho de acción. Y en general el derecho procesal procurando hacer efectivos los derechos sustanciales. Entonces, cuando ustedes le dicen que procurando hacer efectivos los derechos sustanciales, es indiscutible que a la persona en la cual se pactaron esa cláusula accidental, en la cual usted puede, en aras de, digamos, eh, tener vigencia dentro del contrato y que este no se vaya a resolución, si ustedes aplican exegéticamente las 24 horas, la persona a la 1 de la mañana puede ser que haya conseguido el dinero, o sea, piensen ustedes X dinero, y digamos encuentre que los juzgados están cerrados o que los entes bancarios, digamos, están cerrados. Entonces, en ese sentido, habría eh, una limitante para el derecho sustancial que está otorgando esa cláusula accidental y en ese sentido, por regulación del artículo 12, pues te debe primar como, digamos, norma, horas hábiles para poder ejercer debidamente ese derecho. ¿Listo? No sé si alguno tiene alguna observación o no están de acuerdo conmigo. ¿Listo? ¿Alguna observación? No. Listo. No hay problema. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pues quiero en torno a lo mismo, entonces creo que se la puedo hacer. Es, por Sí, ejemplo, ustedes pueden hacer cualquier pregunta. No hay problema. eh, no, pues digamos va encaminada a que si se, o sea, lo entendí como que se tendrá, digamos, como el término para realizarse el pago, el tiempo en el cual se pueda garantizar que la persona pueda acceder, digamos, al Ejercer su derecho. a ejercer su derecho. En ese sentido, por ejemplo, los días sábados hay, digamos, disponibilidad de bancos, pero entonces ahí lo que no habría es disponibilidad de juzgados y por tanto no se podría tener en cuenta el día sábado. Eh, Depende de la postura que tú tomes. Si tú quieres ser garantía, digamos, la de Ramiro Bejarano es día bancario, ¿sí? La de Hernán Fabio es día hábil del juzgado. Y la exegética, pues es 24 horas, ¿sí? O sea, al día siguiente. ¿Por qué se prestan esas, o sea, estas diferentes posturas? Porque no hay una regla. Entonces, como no hay una regla, toca hacer hermenéutica. ¿Y cuál es la hermenéutica que acabamos de hacer? Pues la que acabamos de hacer. Entonces, pero ya la repito por lo que me dijeron, ¿sí? Sí, María Paula. Sí, profe, ya, Entonces, están las tres posturas. vale. Entonces, pero ustedes, digamos, dependiendo de la naturaleza del juez, pues, pero indiscutiblemente yo creería, María Paula, que tiene que ser, o sea, mi postura, es la primera vez que estoy de acuerdo con Hernán Fabio, es que debe ser el día hábil del juzgado, ¿sí? Porque no solamente tiene que ver con el hecho de que yo haya consignado, sino también, digamos, que yo ponga en conocimiento esa circunstancia del juzgado, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que me voy más por la postura de Hernán Fabio, porque no solamente tiene que ver con el hecho del pago, además que también, si uno dice, no, lo que pasa es que los días sábados, digamos, hay una disposición por parte de los bancos para que estén abiertos, etcétera, etcétera, pero indiscutiblemente a veces uno ve que algunos bancos sí, algunos bancos no, se cambió en horarios, en fin, o sea, digamos, digamos, para generar una garantía respecto de esas 24 horas, yo creo que lo mejor es que se tengan como días hábiles los judiciales, y en ese sentido, pues indiscutiblemente tendríamos 3 días. ¿Listo? Bueno, entonces, qué pena, estábamos precisando porque en el artículo 1937, eh, que en últimas lo que trata es como una condición resolutoria, se tiende a resguardar debido a la disciplina de dicho artículo una salvaguarda al pagador incumplido, a la persona incumplida. Si esto llega a ocurrir, digamos, y se tiene esta cláusula accidental, estábamos viendo dos expresiones. La primera guarda en su disciplina isofacto, pero pues precisamos que no puede ser isofacto como quiera que media, digamos, un proceso judicial de por medio,
pues se tiene que notificar judicialmente. Y luego pasamos a las 24 horas. Entonces estábamos estableciendo cómo vamos a contar estas 24 horas. ¿Por qué cómo debemos contar estas 24 horas? Porque realmente en el Código General del Proceso no existe, en el artículo 374, según la lectura, no existe, digamos, una disposición que nos establezca algo sobre esas 24 horas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, queda a estudio del juez cuándo es que se deben cumplir esas 24 horas, ¿sí? Entonces, una de las posturas sería exegética y en la cual dice, pues debe cumplirlas las 24 horas. Lo que pasa es que de cumplirlas durante esas 24 horas, realmente debido a que no puede ejercer ese derecho durante las 24 horas, piénsense ustedes que consiguen el dinero a la 1 de la mañana y está dentro de las 24 horas, pero no hay una entidad bancaria, pues indiscutiblemente se debe consignar esto como días hábiles. ¿Por qué? Para ejercer el derecho. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Eso lo sacamos del artículo, ahí están, no están viendo pantalla, ¿cierto? Esto lo sacamos, esto lo sacamos de la regulación que tiene que ver con los vacíos y deficiencias del código, que en este caso sería ello por lo que les estoy diciendo. Y entonces dice que deberá procurar, en caso tal de que presentarse un vacío, primero, estamos frente a un vacío, segundo, acá están las disposiciones o las reglas que debemos seguir cuando estamos frente a un vacío, y dice que debemos procurar hacer efectivo el derecho sustancial. Indiscutiblemente estamos frente a un derecho sustancial, como quiera, que esa cláusula accidental que tiene que ver con la condición resolutoria está estableciendo 24 horas más para que subsane ese incumplimiento. ¿Listo? Entonces, por eso estábamos hablando de eso, ¿sí? La persona que me había comentado, ¿sí? No sé si quedó claro. La persona que me había preguntado, ¿sí? Bueno. Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de estas tres posturas. Normalmente un consejo es miren qué juzgado es y qué decisiones han salido en ese efecto, si el juez es exegético o si, digamos, está concediendo los términos bancarios o los términos judiciales, ¿sí? Entonces ustedes estudien eso y con un antecedente ahí del despacho judicial. Pero si no quieren tener problemas, pues paguen al día siguiente. Listo. Bueno, otra cosa que ustedes deben tener en cuenta es que en caso tal de que se produzca el pago dentro de esas 24 horas, pues indiscutiblemente lo que pasa es que la relación jurídica sustancial sí va a seguir estando vigente, no se va a estar dentro de un incumplimiento y pues notoriamente el proceso se va a dar por terminado. Sin embargo, el caso de que esa sentencia salga, o sea, se haya dado por artículo 374, ¿sí? Porque, digamos, no encuentra mérito, como quiera que el objeto de la pretensión se había satisfecho, como quiera que dentro de las 24 horas se satisface. Entonces, ocurre algo. Los perjuicios que hayan ocasionado en la demora de este pago pueden involucrarse en un proceso diferente. Es decir, piensen ustedes que el pago que se tenía que realizar por ese inmueble era de 1.500 millones de pesos. Ese pago se tenía que generar a las 2 de la tarde. A las 2:30 de la tarde, la persona que había vendido un inmueble tenía que comprar, estaba frente a otro negocio y digamos que ese negocio no pudo salir avante debido al incumplimiento de esa persona. Indiscutiblemente ahí estamos frente a un daño y por teoría de responsabilidad, quien opere un daño debido al incumplimiento, pues deberá, digamos, entrar a repararlo. Entonces, en ese sentido, muchachos, ese daño o ese perjuicio ocasionado puede ser objeto de otro proceso y no se podrá alegar cosa juzgada como quiera que el estudio del proceso del artículo 374 giraba en torno a a la condición de resolutoria de esa cláusula especial que existía en el contrato de compraventa. ¿Listo? Entonces recuerden este tipo de proceso, pese a que, digamos,
se pague dentro de las 24 horas y se dé por terminado y se dé como cosa juzgada, este no será cosa juzgada en materia de perjuicios que se hayan ocasionado por ese incumplimiento. Se puede hacer uso de ese derecho de reparar el daño inmediatamente, digamos, se da por terminado ese proceso, e indiscutiblemente se puede iniciar el proceso para que repare el daño del negocio jurídico que no se pudo llevar a cabo por el incumplimiento de esa persona. ¿Listo? Y no se puede alegar cosa juzgada. ¿Cuáles creen que podrían ser las defensas en este tipo de acción? Defensas o de pronto, no sé, proponer excepciones de mérito, tal vez, de pago parcial, ¿no? Podría ser. Sería una sección de mérito. ¿Y qué secciones de mérito ustedes avisoran? Pago parcial de la obligación, tal vez, podría ser. Digamos, el pago, acá lo que ocurre es un pago parcial, pero el problema del pago parcial, recuerda que es que está generando incumplimiento, porque lo que tenía que ocurrir era el pago total, ¿sí? Entonces, de todas maneras, estamos en materia de incumplimiento. Lo que uno puede llegar a visorar de las defensas de este tipo de acción es primero que el plazo no está vencido, ¿sí? Que realmente la persona me estaba aludiendo que era hoy cuando realmente era mañana al mediodía, por ejemplo. Y otra cosa es que la otra parte también haya incumplido. Y acuérdese que el incumplimiento purga la mora. Y entonces, en ese sentido, en ese caso en particular, digamos, las pretensiones que acaba de invocar, pues no serán objeto de resorte. ¿Listo? Entonces, recuerden que ese proceso tiene dos defensas. O no estamos dentro del plazo, o sea, el plazo que indicado por la parte demandante no responde, digamos, a la relación contractual, o el otro es la otra parte también me incumplió su señoría y en ese sentido el incumplimiento me genera purga en la mora. ¿Listo? Entonces no estamos frente a, digamos, a la prosperidad de las pretensiones. Listo. Eso frente a la condición resolutoria. ¿Alguna pregunta sobre la condición resolutoria, muchachos? Ya saben, 24 horas, isofacto, defensas. Eso es lo que teníamos que ver ahí. Frente al otro artículo, digamos, este artículo, este planteamiento que ustedes están viendo, ese es el de Ramiro Bejarano. El que yo les expuse más que todo es el de Hernán Faro. Pero entonces, digamos, de las 24 horas pueden tomar cualquiera de esos. Entonces, por favor, ¿alguien me colabora con esa lectura? De ahí del artículo 1944. Artículo 1944. Pacto de retracto. Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, que no podrá pasar de un año, persona que mejore la compra, se resuelva el contrato. Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, que no podrá pasar de un año, persona que mejore la compra, se resuelve el contrato. Se cumplirá lo pactado a menos que el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la cosa se allane a mejorar en los mismos términos la compra. La disposición del artículo 1940 se aplica al presente contrato. Resuelto el contrato, tendrá lugar las prestaciones mutuas, como en el caso del pacto de retroventa. Listo, muchachos. Entonces, lo primero que podemos establecer ahí es que esta cláusula es natural o es accidental. Es accidental, ¿cierto? Ya dijimos que estas dos cláusulas deben estar establecidas en el contrato. Si ustedes al observar el contrato no encuentran ninguna de estas cláusulas, no se puede hacer uso de este tipo de procesos. No se puede hacer uso de este tipo de procesos porque recuerden que estos dos tipos de procesos están diseñados para estas dos cláusulas accidentales. Estamos viendo la de pacto retracto. Entonces, lo que está estableciendo este pacto es una cláusula accidental en la cual, debido a las condiciones comerciales de un determinado inmueble, digamos, una persona decide dar en compraventa este contrato. Fíjese que el primer contrato ya tiene que estar satisfecho, es decir, la compraventa ya digamos es efectiva, ya se cumplieron las obligaciones. Lo que pasa es que una vez
en el ejercicio y digamos, en el desarrollo de ese contrato, se crea una cláusula en la cual que en un lapso que no puede ser superior a un año, en caso tal de que se presente un nuevo comprador con una mejor oferta, digamos, esa relación jurídica sustancial tiende, digamos, a matizarse y que se pueda llegar a generar un mejoramiento de esa compraventa. En caso contrario, se resolverá el contrato. ¿Listo? Entonces, es indiscutible que en este tipo de procesos ustedes observen que si primero, que estemos en el marco temporal que estableció la cláusula accidental. Por eso la cláusula accidental debe terminar de qué fecha a qué fecha empieza a contarse el término tendiente a la aparición de un mejor comprador sobre, digamos, ese bien que fue objeto de compraventa. En caso tal de que en ese marco temporal una persona, digamos, genere una oferta mucho más generosa en lo que tiene que ver con las prestaciones económicas, pues naturalmente con el ánimo de que no se resuelva dicho contrato, se debe anexar, digamos, anexar a ese contrato ese término adicional que tiene la persona para que, digamos, promueva el excedente o el pago de excedente de esa oferta. Pero entonces recuerden ustedes que no es que aparezca, digamos, el vendedor con cualquier escrito y establezca que, ay, mire, acá me hicieron. No, debe ser debe establecerse que la oferta cumpla con todas las garantías y con toda la efectividad y con toda la rigurosidad que tiene que ver con las obligaciones, de tal suerte que ésta pueda ser cobijada bajo el pacto del artículo 1944. En ese sentido, fíjense que el que haya sido demandado tiene la opción de generar, digamos, con el ánimo de que no se resuelva el contrato y que sea guardado para él la situación jurídica, tiene el término de la contestación de la demanda para generar o realizar ese pago del excedente. Entonces, recuerden que cuando hablan del término de la demanda, ¿cuántos días habrá? Es un verbal, ¿no? Entonces, para pagar esa propuesta que excede, tendrá el término de 10 días si es verbal sumario o verbal o de 20 días si es verbal. ¿Correcto, muchachos? Entonces, fíjense que la diferencia en una y en otra para el ejercicio de ese derecho, de esa cláusula accidental, difiere en este caso en particular, porque en este será de 10 o de 20, dependiendo si es verbal sumario, de 20 si es verbal, y en cambio, en el otro proceso, es de 3 días si ustedes toman la postura de Hernán Fabio. Si ustedes toman la postura exegética, pues indiscutiblemente será el día siguiente. Listo. Tengan en cuenta ustedes que si la parte demuestra, digamos, acá ocurre una vicisitud y es que se puede generar la inclusión de la demanda sin que la otra parte haya exhortado al demandado para que realice pago. Si esto fue así, no se le condenará en costas. ¿Listo? Bueno, eso es lo que teníamos que decir de estos dos pactos. Este es el primer proceso con disposición especial y está, digamos, esas dos reglas establecidas. Una vez culmine la etapa de las 24 horas o la etapa del término de la contestación de la demanda y nada se dice al respecto, pues indiscutiblemente la conclusión va a ser la resolución del contrato que fue objeto de esa cláusula accidental. Listo. ¿Alguna duda respecto de eso, muchachos? No, profe. Listo, entonces ahora vamos con pertenencia. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el artículo 375 del Código General del Proceso, que habla respecto de los procesos de pertenencia. Para este proceso con disposición especial, en primer momento debemos establecer cuál es la finalidad que guarda el proceso de pertenencia.
Entonces, digamos, ustedes qué finalidad observan en el proceso de pertenencia, para qué se realiza ese proceso, qué finalidad tiene. Ese proceso lo que busca en últimas es que unos bienes determinados, ya sea un bien mueble o inmueble, si se hace posesión sobre ese bien mueble o inmueble durante determinado tiempo, bajo algunas circunstancias especiales y bajo ese tiempo, digamos, por medio de una sentencia judicial, se puede llegar a establecer que la propiedad de ese inmueble es de la persona que la estaba poseyendo. ¿Eso qué quiere decir en últimas? Que es una forma, ¿sí? La posesión es una forma ¿de qué? De adquirir el dominio. De adquirir el dominio, exacto. Entonces, en ese sentido, digamos que este proceso de pertenencia tuvo unas evoluciones históricas. La primera de ellas tiene que ver a dos características esenciales que antes no tenía. Si ustedes miran el artículo 375, observarán dos cosas. La primera, que hay una acción de prescripción en la cual antes de la ley 120 no existía. Esta se dio con la entrada de la ley 120 porque antes las partes no podían solicitar por medio de esta acción, es decir, la que ustedes están observando del artículo 375, digamos, no podían ejercer ese derecho de prescripción. Solamente se podía alegar la prescripción y adquisición de ese bien una vez se haya demandado en el proceso reivindicatorio y el poseedor excepcionara prescripción adquisitiva de dominio. Pero esto no fue así hasta la entrada en vigencia de la ley 120 de 1928. Entonces, fíjense en ustedes que hay unas condiciones económicas en caso tal de que no se pueda, por medio del ejercicio de la acción, prescribir un bien y hacerse con los derechos de propiedad de este. Entonces, ¿cuáles son los problemas económicos que podrían enmarcar, digamos, que no se tuviese una acción frente a ello? Indiscutiblemente, ustedes saben que esta posesión se ejerce más que todo en aspectos rurales, en los cuales, digamos, una persona que ejercite una actividad agraria encuentra que hay un territorio que no está siendo explotado, que no cumple una finalidad económica, y entonces, digamos, la persona agraria decide, digamos, ocupar ese terreno, ejercer posesión sobre ese terreno, porque va a ejercer la posesión, y una vez decide hacer una explotación económica frente a ese terreno determinado. Pese a que se hayan cumplido los 20 años de ese entonces, digamos, no podía ir a la Administración de Justicia a que por medio de una sentencia judicial se le declarara que era propietario de ese inmueble. Eso genera en la vida económica y en el tráfico económico, en el tráfico jurídico, irreversibles inconvenientes. Primero, porque no se pueden hacer frente a derechos posesorios, porque recuerden que hay una discusión si la posesión es un derecho o un hecho, pero digamos que se guarda, digamos, unas limitaciones frente a la posesión. ¿Y cuál es ella? Que no tiene realmente un derecho real. Y en ese sentido, al no tener un derecho real, no puede hipotecar o no puede tener acceso a unos créditos hipotecarios. Como no puede tener acceso a unos créditos hipotecarios y digamos, el crédito hipotecario es, digamos, transversal a la economía que tiene que ver con los procesos de agricultura, como ustedes saben, uno va al banco, el campesino va al banco y dice, mire, necesito esta cantidad de dinero porque necesito explotar la finca porque voy a sembrar determinados lotes de pasto, maíz, voy a alisar esto para hacer
ganadería, etcétera, etcétera, pues necesita crédito hipotecario. Eso generó en últimas que estas personas que estaban ocupando esta posesión no pudieran acceder a ella y en ese sentido, digamos, crea una política, digamos, desmejora la condición productiva de los campos. Porque acuérdense, si la tierra no está siendo explotada, pues indiscutiblemente lo que ocurre es que hay una sección del terreno que no está siendo explotada económicamente, lo que genera indiscutiblemente, digamos, un déficit en lo que tiene que ver con todo el sistema agrario. Entonces, digamos que eso se estaba replicando por toda Colombia. Entonces dijeron, no, venga, hay que hacer, digamos, que este derecho de prescripción puede hacer por vía jurisdiccional, que el poseedor pueda ir a la jurisdicción y decir, mire, yo he poseído esto por más de 10 años, por favor, corresponde, que en ese entonces sería de 20 años. Pero entonces no solamente este problema de crédito hipotecario y, digamos, de la explotación que tenía que ver con el sistema agrícola, sino que también tenía que ver con el tráfico jurídico que se podría generar sobre estos inmuebles. No solamente porque como ustedes saben, no se puede hacer una compraventa si usted no es dueño, como quiera que no puede hacer tradición. Como no puede hacer tradición y como la posesión, digamos, no guarda esto, pues indiscutiblemente se veía que las personas no podían hacer ni el fenómeno de sucesión, ni podían hacer un tráfico jurídico sobre ese bien, ni los negocios que, digamos, devenían de ese derecho real. Entonces, en ese sentido, digamos que se generó estos conflictos, o sea, un conflicto de carácter patrimonial y un conflicto de explotación económica y un conflicto en relación con, digamos, el tráfico jurídico que se pudiera llegar a relacionar sobre esos inmuebles. Entonces, digamos, esto generó justamente la entrada a la ley 120, en la cual permitió que no solamente se pudiera por excepción, sino también por acción la usucapión o la prescripción de inmueble de renta, la prescripción de inmueble. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes cómo había unas condiciones económicas que permitieron justamente que se generara esto como una acción. Posterior a ello, en esa misma ley había un problema y tenía que ver con que esas partes, digamos, la sentencia que se emitía no tenía efectos erga omnes, sino que tenía efectos interpartes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los títulos que estaban siendo objeto de decisión por parte de la Administración de Justicia quedaban endebles frente al ataque de cualquier otro poseedor que se creyera con una posesión anterior al fallo. Estas cosas cambiaron debido a ese efecto erga omnes que está en el artículo 375, último numeral, que dice que la sentencia tendrá efectos erga omnes. ¿Y cuál es el efecto erga omnes? Indiscutiblemente que el título por medio del cual se obtuvo ese bien no sea objeto de debate nuevamente, lo que da, digamos, una certeza jurídica y una seguridad jurídica a los poseedores y ahora nuevos propietarios del bien una vez emitida la sentencia. Esto fue así y se logró, digamos, consolidar ese artículo que tiene que ver con los efectos erga omnes. Hay otra cosa que quiero que vean, porfa, y tiene que ver con, porfa, ¿me pueden leer el 2534 del Código Civil, porfa? Efectos de toda prescripción. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, pero no valdrá contra terceros en la competencia 5:00 p.m. Exacto. Entonces, esto es importante en el sentido de que ustedes observen que la sentencia judicial va a ser el título que se va a llevar a registro para su debido modo o protocolización. Esto lo digo en qué sentido. Cuando ustedes observen que la sentencia en la cual le están otorgando, digamos, la propiedad
respecto de un inmueble determinado, ésta debe establecer los linderos en la parte resolutoria de la sentencia. Porque si no tiene los linderos en la parte resolutoria de la sentencia, indiscutiblemente el registro va a tener que pasar por la pena de devolverla, en el sentido de que no es clara la escritura, y dentro de las escrituras, digamos que debe rendir justamente toda esa armonía que tiene que ver con, digamos, la identificación del bien inmueble. Por eso es tan importante que ciertos procesos de pertenencia, en aras de tener una claridad frente, digamos, al objeto que está siendo objeto de usucapión, se lleve un perito para que este perito determine cuáles son los linderos del inmueble que están siendo objeto de prescripción. Entonces, tengan en cuenta eso y no olviden que este proceso es, la sentencia es justamente, la sentencia justamente es una escritura pública, y en ese sentido se deben establecer todos los linderos y determinación de ese bien. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo además de ello? Que ese negocio jurídico que normalmente podría venir, recuerden que un negocio jurídico como la compraventa hace como título dentro de la adquisición de los bienes, en este caso el título, es decir, el negocio jurídico o la escritura que va a ser objeto para, digamos, la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de ese poseedor, va a ser justamente esa sentencia que va a ser emitida por parte del juez. Entonces, digamos, esas vicisitudes que tienen que ver y esos fenómenos que van a cambiar. Dentro del artículo, fíjense que cuando ustedes miran el artículo 375, existen en el numeral primero varias personas que pueden llegar a exigir por activa este tipo de procesos. Entonces vamos a hablar de legitimación por activa. Entonces, en la legitimación por activa, muchachos, fíjense en ustedes que en el artículo primero establece unos ejemplos de unas personas que pueden ejercer la prescripción. Entonces determina que será el quien haya considerado que ha cumplido, digamos, con los requisitos legales para, digamos, hacerse con el fruto de las pretensiones de pertenencia. Pero además de ello, también tiene que ver con el comunero, también tiene que ver con el acreedor. Entonces, en primer lugar, ¿por qué creen que, veamos primero la de el... Entonces, si quiere, leamos el numeral primero del 375 mientras yo lo encuentro, por favor. Artículo 375, declaración de pertenencia. Numeral 1. La declaración de pertenencia podrá ser pedida por todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por prescripción. Listo. Entonces, para poder edificar eso, para poder establecer esas condiciones, recuerden ustedes que existe en el Código Civil una definición de qué es poseedor. Se establecen unos elementos esenciales de esta cualidad, y en ese sentido los hechos jurídicamente relevantes de ese proceso de pertenencia deben determinarse por esos elementos esenciales que se otorgan en la definición de la demanda. Cuando ustedes establezcan esos elementos esenciales de la demanda, indiscutiblemente esos van a ser los hechos jurídicamente relevantes que van a ser objeto de elaboración de los hechos relevantes en la parte de los hechos del elemento fáctico de la demanda. Entonces, fíjense en ustedes que no solamente deben tener en cuenta, digamos, que sea un poseedor, sino que además de ser poseedor también haya cumplido
un término o un lapso, el lapso que haya otorgado la ley para ello. Pues no le basta simplemente con ser poseedor para que pueda, digamos, involucrar esta demanda y tenga éxito, sino que además debe cumplir una condición y viceversa. O sea, no solamente le vale con ser poseedor, sino que además también debe cumplir el término. Entonces, fíjense ustedes que estamos frente a un evento en lo cual se deben cumplir dos cargas en lo que tiene que ver con la calidad de poseedor y con el tiempo. Y pues lo que tiene que ver con el poseedor, recuerden que ustedes tienen que ir a la definición del artículo 762 o 63 del Código Civil, que establece la definición del poseedor, y una vez establecido ello, ustedes determinan que esos son los elementos esenciales que se deben promover dentro de la misma demanda. Fíjense en ustedes que también en el numeral segundo establece que los acreedores podrán hacer la prescripción a favor del deudor a pesar de la renuncia o la renuncia de este. ¿Cuándo creen ustedes que se pueden generar, digamos, estas vicisitudes? Cuando dice el acreedor, ¿qué creen que está diciendo ahí? ¿Alguien que le debe plata al poseedor? ¿El poseedor le debe plata a alguien y con eso puede iniciar el proceso de pertenencia? Pues el artículo está diciendo que sí, profe, se trata de terceros. Eso. ¿Y por qué creen que se realiza esa actividad? ¿Qué es lo que está buscando con eso el acreedor? La garantía en el pago. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el acreedor ve la necesidad de iniciar un proceso de pertenencia, debido a que, digamos, su deudor es poseedor, pero que no ha decidido ejercer el derecho de acción en lo que tiene que ver con la prescripción, debido a que en caso tal de que a él se le declare dueño de ese determinado bien, este bien, una vez protocolizado, es decir, cuando se lleve a registro, entra al patrimonio del deudor, es decir, del poseedor, y como que ahora es propietario, y como entra al patrimonio, recuerden ustedes que hay una regla, hay un artículo en el Código Civil que establece que el patrimonio es la prenda general del acreedor. En ese sentido, lo que está buscando el acreedor es que, digamos, con la declaración de la pertenencia de ese inmueble por parte del poseedor, este inmueble entre al patrimonio de esta persona que es su deudora, y entrando este patrimonio allí, digamos, pueda ejecutar las obligaciones que le corresponden conforme, digamos, a las disposiciones que están resguardadas para, digamos, la efectividad de sus derechos. Entonces, fíjense cuándo el acreedor puede, digamos, generar este tipo de acciones por otra persona. Entonces, no solamente le bastará con establecer todos los requisitos generales, es decir, artículo 90, artículo 82, la disposición especial debido a que se trata de un inmueble, entonces debe llegar el certificado, sino que además de ello, debe acreditar la condición de legitimación por activa. Entonces, ¿cómo acreditará eso, muchachos? ¿Cómo yo puedo probar que soy acreedor del poseedor? Demostrando pues la existencia del vínculo entre ellos dos. ¿Cierto? Fíjense, escúchenme bien, con la comparecencia de una obligación clara, expresa y exigible. O sea, que sea un título ejecutivo, que sea un título valor, por ejemplo, que cumpla estas condiciones y que usted, de tal manera que una vez los arrime al proceso, pueda llegar a establecer que esa persona realmente es acreedor del poseedor. Y entonces, en caso contrario de que no llegue en esa prueba que da justamente esa condición de acreedor, lo más seguro es que haya una excepción por falta de legitimación por activa. Entonces, en ese sentido, esa prueba es de vital importancia para que se pueda dar trámite a este tipo de proceso. Luego viene la otra hipótesis que tiene que ver con el comunero. Digamos, cuando hablamos de comunero, ¿de qué podríamos estar hablando en materia civil? ¿Qué se entiende que una persona es comunero o copropietario? También puede ser.
que comparte la propiedad de determinado bien inmueble. Exacto, digamos, hay una comunidad de bienes frente a la titularidad. Normalmente cuando esto ocurre, la persona lo que tiene son cuotas, y no cuotas, partes de derecho sobre el inmueble, más no un terreno determinado. En ese sentido, por eso es que cuando ustedes ven folios de matrícula inmobiliaria se establecen como 30%, 25%. ¿Por qué? Porque justamente tienen cuotas de derecho sobre ese inmueble. Fíjense en ustedes que la noción parte de un desconocimiento real de los otros codueños de ese inmueble. Parte de un desconocimiento, y pues naturalmente no puede ser por vía de una prescripción ordinaria, sino tiene que ser por vía de una prescripción extraordinaria. Creo que así lo dice taxativo el artículo 375. ¿Y por qué? Porque justamente está desconociendo, no hay un título justo en relación digamos, no hay un título justo en relación con la relación sustancial de las otras cuotas de intereses, y en ese sentido tiene que pasar ese comunero a desconocer, digamos, los derechos de la comunidad o de los copropietarios que puedan llegar a existir allí. Entonces, fíjense que parte de un desconocimiento por parte de los derechos de estos, y digamos, involucra de una manera directa frente a, digamos, la disposición de esas cuotas que, digamos, han sido abandonadas, que, digamos, hay un desinterés por parte de los otros copropietarios, y entonces en ese sentido empieza a ejercer actos de posesión frente a la totalidad de esas cuotas. Además de ello, recuerden ustedes que no debe mediar un contrato de administración frente digamos, a esta comunidad. ¿Por qué creen que no debe mediar un contrato de administración frente a esta comunidad, muchachos? Digamos, la razón es sencilla, y es debido a que en caso tal de que exista una relación jurídica sustancial en la cual se involucren las obligaciones de administración de este inmueble, está reconociendo la propiedad de otros copropietarios, y en ese sentido no se puede ejercer la posesión, sino lo que se está ejerciendo es una naturaleza administrativa. Razón de ello que no se está ejerciendo posesión, porque recuerden que la posesión tiene que ver con el hecho en el cual yo estoy desconociendo la calidad de propietarios de los demás y la estoy asumiendo yo, tanto de una manera interna como de una manera externa frente a comportamientos como de explotación económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver, digamos, con la legitimación por activa del proceso de pertenencia. ¿Ves? Hacemos un descanso de 10 minutos. Ya venimos. Vale, profe. Recuerden que estamos desarrollando esta idea, y que hay unos documentos que son claros para que yo pueda llegar a determinar quiénes son los que están legitimados por pasiva dentro de este proceso. Entonces, la pregunta es, dentro de estos documentos que pueden llegar a determinar quiénes son los demandados por pasiva, ¿cuáles creían ustedes que fueran estos documentos? ¿Cuál creen los documentos que me pueden establecer quiénes son los propietarios de derecho real? Escritura pública del bien, el registro inmobiliario, el recibo de impuesto predial, si se pagare. Bueno, creo que eso es. Sí, correcto. Entonces, fíjense ustedes que para este tipo, o para poder determinar, digamos, esta legitimación por pasiva, es que la norma nos contiene un anexo, digamos, necesario que se debe involucrar en esta clase de procesos, que tiene que ver con ese certificado especial
por parte del registrador que establezca de manera concreta cuáles son los titulares de derecho real sobre ese bien. Y fíjense que ahí ocurre, digamos, un problema en relación con los hipotecarios, con los prendarios. ¿En qué sentido, muchachos? ¿Recuerdan ustedes qué naturaleza tiene una obligación hipotecaria? Una garantía real. Exacto, o sea, quiere decir que es un derecho accesorio, ¿cierto? Como es un derecho accesorio, depende de una obligación principal. Esta obligación debe ser clara, expresa y exigible, pero realmente es un derecho real secundario, pero sin embargo, en virtud del inciso del numeral quinto del artículo 375, fíjense en ustedes que la misma norma nos está diciendo que debemos convocarlo o debemos citarlo. ¿Para qué creen ustedes que se cita a ese acreedor hipotecario o prendario? Que en el caso de que estamos manejando inmueble sería hipotecario. ¿Para qué creen que lo están citando? Pues para informarle acerca de que el bien que tiene como garantía real está siendo sujeto de una posesión y que por tanto podría llegar, digamos, a salir del patrimonio de quien es su acreedor. ¿Será que es un litisconsorcio necesario? Profe, yo creería que no, puesto que la garantía real hipotecaria se hace, digamos, efectivo el ius persecuendi, que lo que persigue es la cosa, no importa quién tenga o quién ostente el derecho real, porque él va detrás de la cosa. Sí, muy bien, entonces no, exacto. Estoy de acuerdo con Katie y es que no es un litisconsorcio necesario. Realmente él viene a generar una garantía de una obligación que puede estar constituida o no puede estar constituida. ¿Sí? Entonces, bajo estos lineamientos, es indiscutible que la comparecencia del proceso al acreedor hipotecario, si bien se debe citar, no representa una condición de parte dentro del proceso judicial, ¿cierto? La condición de parte y la necesidad de un litisconsorcio necesario realmente viene a, digamos, a las personas indeterminadas que deben ser efectuadas o que deben ser convocadas al juicio, que se van a tener como parte, y esas personas van a ser tenidas como parte a voces de poder tener un efecto erga omnes dentro del presente proceso de pertenencia, tal como lo establece el numeral 10 del artículo 375. Muchachos, dejemos en la parte histórica del proceso de pertenencia y bajo la otra parte volvemos a hablar o volvemos a tocar las partes de activa y de pasiva, dejémoslo así y entonces quedemos así, vuelvan a hacer una lectura del 375 y desarrollamos todo el proceso en la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe.